Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Como usted disfrutó tanto la entrevista con Magdalena Bercovich la vez pasada, hemos invitado nuevamente a esta gran mujer especialista en derecho tributario. Ella es socia de Bercovich y Fontaine, abogado, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Dirección y Gestión Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez, y mujer líder de mujeres empresarias y diario El Mercurio 2004. Bienvenida, Magdalena, gracias por aceptar esta invitación de Esfera Pública a desmenuzar la gran reforma a nuestros alicaídos y capacidades de pagar impuestos en este país. Estamos cada vez peor con los tributos. Vanessa, gracias por la presentación y en realidad sí, nuestra gran reforma tributaria que de gran tiene solo el título. Yo no sé si alcanzamos la sesión anterior a conversar del nombre rimbombante que le habían puesto este pacto para para la igualdad y un pacto tributario que de pacto no tiene nada, es una imposición del Ejecutivo quien por tener unas pocas audiencias públicas con determinados sectores, le puso el traje de un rey que va desnudo, pero finalmente se le quiso poner este traje a esta idea que cada vez me convenzo más, desde la entrevista que tuvimos hará un par de meses ya, a hoy día en ese momento había pocas opiniones dando vuelta respecto de poner una reforma tributaria en un proceso de recesión. Hoy día estoy 100% convencida y avalada por muchos economistas y gente que se dedica al tema de financiero, inversiones, etcétera, que poner una reforma tributaria en un proceso de inflación como estamos nosotros es poner una bomba atómica al cimiento del crecimiento. Bueno, Estoy, hay gente, Magdalena, que tiene la tesis de que eso es lo que se busca y que no es lo que se dice, porque si uno ve que la correlación entre inversión y empleo privado formal es del 70% y los efectos que va a tener sobre la inversión, las propuestas que contiene la reforma, entonces evidentemente que uno no puede estar hablando de igualdad o de avance hacia la igualdad o de mejora en algún sentido mínimo, sino que justamente en lo que estás diciendo tú, el desfonde absoluto. Adivinen de quién, estimado telepensante, la tumba del neoliberalismo. Pero sí, yo creo, porque lo hablaba con Cristian en la entrevista de presupuesto, donde él decía, pero si el presupuesto aquí no trae nada malo, mira, fíjate que para lo extremo que es este gobierno, no. Y me dice, lo que pasa es que la clave es la reforma tributaria. Es ahí donde van a desmantelar absolutamente el modelo económico. ¿Qué opinas tú de esas reflexiones? bueno, yo no puedo dejar de estar de acuerdo y además con algo medio farandulero, pero traen a un premio Nobel, ¿no es cierto? Quien avala la reforma tributaria y todo lo que tiene que ver con anticrecimiento, que es el famoso Stiglitz, que viene ahora la próxima semana, como para validar una idea que yo siento que efectivamente tú me dices que esto está hecho a propósito, yo quiero pensar que está desde la ignorancia y no desde el conocimiento, porque si no, cerramos por fuera. Si esto está hecho con mala intención, con mala leche, para reventar, eh, francamente no sé qué decirte, Vanessa. Ahí quedo como un poquito con un signo de con puntitos suspensivos porque no puedo pensar que el gobierno, a través del presidente de la República, haya mandado una reforma tributaria para desfondar el sistema. Me parece que sería simplemente casi materia de una acusación constitucional, pero sin embargo, cuando uno analiza el proyecto, con todo el paquete ya de dos indicaciones que se han mandado bastante contundentes, porque a través del ministro Marcel se ha entendido que la reforma como se planteó inicialmente es inviable. Yo no sé si lo habremos conversado en su momento o lo pudiste conversar con, me imagino que Felipe, te refieres a Felipe Larraín. No, me eh, refería a Cristian Lomankin, que lo entrevisté la semana Cristian pasada. Lomaquin, ya, ok, ok. Lomankin. Pensé que era Cristian, perdón, Cristian Larroulé, ya, ok.
En realidad cuando uno hace como un doble clic en todo el proyecto, tú sabes que en ninguna parte de las casi 287 páginas que tiene el proyecto está la palabra crecimiento, está la palabra inversión. No hay ningún artículo ni ninguna idea que haga que la torta crezca. Es esta misma torta que tenemos que se quiere dividir de distinta manera, pero si la torta no crece, lo que hacemos son como las sillitas musicales, nos seguimos dando vuelta a los mismos para agarrar una silla distinta, pero aquí no hay nadie nuevo que entre al baile. Entonces, mientras no tengamos por la vía de los impuestos una reforma tributaria en tiempos de crisis, como una inflación como la que tenemos, la única posible y la única que ha sido éxito en la historia son cuando se han pretendido bajar los impuestos, como ocurrió en Irlanda, como ocurrió en Estonia, países que en situaciones como las nuestras, guardando las proporciones obviamente, eh, se pusieron de acuerdo y bajaron impuestos de manera de poder financiar y obtener un mejor crecimiento y financiar los famosos derechos sociales que parece que la micro nuestra va para allá. Claro, ahora la reforma Bachelet lo que generó fue una baja, una caída en la recaudación y además lo que se recaudó, el 50% no se fue para la reforma educacional, sino que para contratación de personal, que lo que hizo fue capturar aún más al Estado y luego cuando salió Piñera, esa es mi hipótesis, fue imposible gobernar, porque simplemente donde el Estado está absolutamente capturado por operadores políticos, pagados a partir de este tipo de reformas, no hay nada que hacer, no sacas nada con que salga a la derecha, si el Estado no tiene muy pocos burócratas profesionales y siempre los están cambiando por operadores políticos. Ahora, de los aspectos más criticados en lo que respecta a esta reforma tributaria está el tema del impuesto al patrimonio. Podemos profundizar un poco ahí porque parece que ese es uno de los nudos más difíciles en lo que respecta a cómo va a rebotar en el crecimiento, en la inversión, en las en la confianza país, etcétera. Bueno, tienes el famoso impuesto a los súper ricos, que cualquier persona que nos va a escuchar va a decir, ya, bueno, pero eso le va a afectar al 0,01% de la población. Sí, estamos de acuerdo. Ayer venía una entrevista en Frigolé, en el diario Mercurio, ¿no es cierto? Bueno, en la tercera, ya no me acuerdo, que decía que solamente 8 personas habían solicitado cambio de domicilio en Chile de las 84.000 que eventualmente estarían dentro del grupo que van a pagar este impuesto. Pero esto tiene un efecto que no es que le vayan a quitar plata a los más ricos y a unos poquitos y por lo tanto eso no le va a afectar a nadie. Eso tiene, cuando uno hace una lectura más seria del asunto, ¿qué es lo que ocurre cuando esas riquezas huyen de Chile? Eh, o más bien que huyen, se reestructuran de tal manera que las inversiones ya no se hacen desde Chile, sino que se hacen a través de otros países, porque curiosamente, Vanessa, los chilenos siguen creyendo en Chile y esta gente, a pesar de que cambia su domicilio tributario, siguen invirtiendo, pero a través de estructuras que están en el extranjero. Y eso la ley tributaria lo permite y no es un pecado. El problema es que cuando ese inversionista chileno huye del país por el efecto que tiene el impuesto a los super ricos, la contratación de mano de obra baja ostensiblemente, las transacciones financieras que esa persona deja de hacer también tienen un efecto importante, porque cada transacción está sujeta en general a impuesto de timbres y estampilla. eh, Hay un montón de efectos colaterales que no están por el lado de la recaudación que ocurre con el impuesto mismo, ¿ya? Porque ese va a ser un número acotado que vamos a conocer el primer año, probablemente va a ser un poquito menos el segundo, un poquito menos el tercero, y ya aquellos que se queden en Chile para seguir pagando ese impuesto es porque realmente o son santos o son lesos, una de dos. Eh, pero Sí, generalmente es que Klaus Schmidt-Hebel hacía un análisis en la misma dirección que tú. Decía, a ver, en 1990, 12 países de la OCDE tenían este tipo de impuesto al patrimonio. Y de los 12, solamente, o sea, solamente 3 siguen tres. teniendo algo parecido a eso. ¿Por qué? Porque efectivamente genera desinversión, salida de capitales, y como tú dices, puede ser. A mí me encantaría saber si es que serían 8 nomás los que estarían pidiendo cambio de domicilio tributario si es que hubiese salido la prueba, ¿ah? Porque yo creo que por ahí va la mano.
son tan poquitos porque salió el rechazo, pero si hubiera salido el apruebo, yo te puedo asegurar que serían bastante más. Ahora, el tema es que todo el discurso se está haciendo hacia un castigo, ¿no es cierto?, que va a terminar generando una caída importante en el crecimiento económico, en el empleo, en la inversión. Entonces, si volviendo al tema macro, si nosotros decíamos, bueno, quiero creer, no quiero creer, hoy día mucha gente dice como, quiero creer que esto no lo están pensando así, quiero creer que no lo están planeando así, y cada vez somos más los que queremos creer que no hay malas Mm. intenciones. Pero tú me dirías que Marcel no entiende lo que está haciendo con las propuestas que contiene la reforma tributaria, que no sabe lo que todo el mundo le está advirtiendo, o sea, no sé cómo se puede explicar eso, porque de Nicolás Mira, Grau yo lo puedo esperar, pero, sí, pero de de Marcel Nicolás no. Mome también, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero mira, para muestra un botón, está en el proyecto de reforma tributaria el famoso impuesto o tasa de interés a las utilidades retenidas en la empresa. El proyecto original grababa el 100% de las utilidades que estaban acumuladas en la empresa con un impuesto del 1,8% sobre el 100% de las utilidades acumuladas. Después de lobby legal y transparente y en el cual me tocó participar elaborando minutas, etcétera, se le explicó al ministro de Hacienda que lo que se estaba castigando era el 100% de la utilidad que se estaba difiriendo, es decir, que los dueños no estaban retirando, en circunstancias que si ese era el discurso, lo que debía grabarse con impuesto, en la lógica de este impuesto, yo no estoy de acuerdo, lo que te estoy diciendo es que en la lógica de este impuesto, lo que se estaba difiriendo era el impuesto que el dueño dejaba de pagar por dejar las utilidades adentro de la empresa. Entonces, si usted quiere grabar el impuesto o castigar el impuesto que el dueño de la empresa no está pagando, entonces grave el impuesto que no se está pagando, pero no grave el 100% de la utilidad que se está dejando adentro. Entonces se entendió y se dijo ya, no le vamos a cobrar el 1,8 sobre el 100, le vamos a cobrar el 2,5 sobre el 22. ¿Y por qué 22%? Porque el proyecto de reforma tributaria para las grandes empresas, aquellas que están clasificadas en el artículo 14, letra A, como grandes empresas, aquellas que venden más de 75.000 unidades de fomento al año, esas empresas van a tener un impuesto desintegrado de primera categoría. Es decir, la empresa va a pagar el 22% y ese 22% va a morir ahí. No le va a servir al dueño después de crédito. Entonces, para ir al impuesto ahora del stock de utilidades que están acumuladas en la empresa, si yo le voy a poner un impuesto de 22% a esas utilidades, entonces yo voy a grabar con el 2,5% al 22% de las utilidades que están dentro de la empresa que no se han repartido. Eso es un poco la lógica que se le trató de explicar al ministro y que al ministro le hizo sentido de tal manera que a través de una indicación del presidente de la República se modifica ese proyecto en ese punto. ¿Ok? Siendo pésima idea, porque si tú piensas, Vanessa, que a un empresario se le está castigando con pagar una tasa de interés del 2,5% del impuesto que está, ¿no es cierto?, no pagando porque deja las utilidades dentro de la empresa, cuando el empresario deja las utilidades dentro de la empresa, no lo hace para dejarlo adentro de la caja de seguridad de la empresa, sino que lo que hace es comprar más automóviles, más terreno, más maquinaria, activos fijos, etcétera. Entonces, lo que debiera haber es lo contrario, debiera haber un incentivo o un premio a aquellos empresarios que dejan las utilidades adentro de la empresa y que fue la manera en que Chile durante 30 años creció y creció de una manera maravillosa y que finalmente terminamos hablando del maldito food. El maldito food era eso, eran las utilidades que se quedaban adentro de la empresa, que el empresario renunciaba a retirar para llevárselas para la casa y las dejaba adentro y con eso, ¿qué es lo que ocurría? El empresario hacía inversiones en activo fijo que generaban mayor actividad económica, más empleo, etcétera, etcétera. Pero había un beneficio. ¿Y cuál era el beneficio? Que yo no grababa con impuestos esas utilidades hasta que no fueran efectivamente retiradas.
Pero ahora hay una lógica totalmente contraria, que es que yo te castigo porque tú tomas decisiones de inversión dentro de tu empresa. Entonces, por último, a Marcel le hizo sentido bajar la base sobre la cual se iba a aplicar ese castigo, pero el castigo está siendo aplicado exactamente igual. Y yo no lo puedo comprender. Eso no lo logro en mi mente, no está, eh, todavía no hay nadie que me haya explicado de una manera que a mí me satisfaga, y yo no soy muy exigente intelectualmente, te prometo, eh, que me puedan decir cuál es la razón objetiva por la cual yo te voy a castigar por dejar la plata dentro de la empresa. O sea, comenzamos, mi estimado telepensante, con el diagnóstico Magdalena, entendiendo que hay un castigo para el empresario que quiere invertir en su empresa, que deja la plata ahí, de modo que esa empresa vaya creciendo y de modo que vaya generando más empleo y se vaya mejorando la cadena productiva, etcétera, etcétera. La inversión en la empresa. Pero además, nosotros tenemos que este castigo tiene un efecto, según lo que plantea Felipe Larraín y Guillermo Tagle en un extracto que anda dando vueltas de Libertad de Desarrollo sobre el mercado de capitales. Porque al final lo que va pasando es que los activos del mercado de capitales chilenos se hacen muy poco atractivos si uno los compara con otros países en similares condiciones, debido a que ese 22% del impuesto a las ganancias de capital es mucho más alto de lo que hay en otros países con condiciones similares a las de Chile. O sea, no solamente, ahí tú me comentas esta idea, si es que te parece razonable o no, pero según esta mirada, no solamente estaría afectando a la empresa y la posibilidad de la empresa de dar trabajo y desarrollarse y etcétera, el incentivo al empresario, sino que además estaría afectando al valor mismo de la empresa cuando se transan en la bolsa, y eso generaría el título es como un exocet al mercado de capitales, o sea, en el fondo Mm. una baja muy importante en lo que es la valoración internacional de los activos de las empresas en Chile. No sé cómo ves tú eso. Sí, lo que pasa es que eso puede tener como al menos dos explicaciones, Vanessa. Uno, nosotros con la ley que se dictó en febrero de este año para financiar la pensión garantizada universal, se estableció que se iba a terminar con el beneficio del ingreso no renta por la ganancia de capital en venta de acciones en bolsa. El proyecto de reforma tributaria, sin entrar en vigencia aún esa modificación de la tasa del 10%, dice que se elimina ese 10% y que ahora va a ser un 22%. Es decir, si yo transo en bolsa, voy a tener que, en vez de pagar cero, como yo pagaba hasta antes de febrero de este año, después con la tasa del 10 que todavía no entra en vigencia, y después si se aprueba la reforma tributaria con una tasa del 22, dejo de ser competitivo a nivel latinoamericano al menos, porque por ejemplo la bolsa en Perú, que hizo este mismo proceso que estamos hablando nosotros, que de un ingreso no renta por la ganancia de capital en venta de acciones, pasó a una tasa del 10 y después a una tasa más alta, tuvieron que retroceder porque se dieron cuenta que grabar la ganancia de capital en venta de acciones es una mala política. ¿Por qué? Porque la gente prefiere buscar mercados que no graben esas transacciones. Entonces, esa sería una primera explicación. Vendría un aumento en la tasa de, con la que se te castiga o con la que se graba la transacción de compra y venta en bolsa. ¿Ya? Eso por un lado. Y segundo, tú tienes las empresas, sociedades anónimas abiertas, las del IPSA, y además todas aquellas que transan sus acciones en bolsa, tienen obligación de repartir al menos el 30% de las utilidades. Si tú tienes esa obligación, tienes que sumarle ahora el 22% que van a tener que retener cada vez que se haga distribución de utilidades. Entonces, si cada vez que tú haces una distribución de dividendos para cumplir con ese 30, vas a tener que retener el 22%, la caja de la empresa, cualquiera sea ella, al mes siguiente va a tener que financiar ese 22, igual como pagamos el PPM, igual como pagamos los impuestos, el IVA que se paga mensualmente, a esto se va a tener que agregar un 22% sobre el monto efectivo que se haya distribuido en el mes anterior. Entonces, tú comprenderás que el financiamiento de ese flujo es enorme. Entonces, desde el punto de vista de técnica legislativa, esta medida de grabar con 22% la distribución de utilidades por el mecanismo de pagarla el mes siguiente y de retenérselo al inversionista o al accionista en este caso, es inyección a la caja fiscal
pero completa. Entonces vamos a tener un gobierno que va a tener mucha plata, va a haber mucho flujo, mucho circulante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una presión para aquellas empresas que no tienen obligación legal de distribuir dividendos, de no distribuir dividendos. Pero por otro lado, porque vas a tener la retención del 22, pero por otro lado, si no distribuyes el dividendo, tienes una tasa de interés que te va a afectar al menos al 22% de esas utilidades que no están repartidas, que va a estar grabada con un 2,5%. Que es lo que Entonces, hablábamos antes, que era ¡oh! la otra medida, que es lo que no, lo que en definitiva deja guardado en la empresa, para decirlo en términos simples, ahora queda grabado. Entonces, El te ponen dos costo. incentivos, claro, entonces un incentivo está de la mano del otro, digamos, para que no se te ocurra, ¿no es cierto? Dejar de repartir utilidades, entonces, y dejarlas guardadas al interior de la empresa, nosotros te grabamos lo que tú dejes en tu empresa. Entonces, por algo o por manga sales perdiendo. Así es. Entonces, ¿dónde está el incentivo a la inversión? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crece la torta? Si en el fondo esta torta está hoy día limitada, el Producto Interno Bruto, el PIB famoso y la recaudación en base al PIB es un número único, acotado. Entonces, si nosotros no ponemos incentivos para que ese número crezca, eso se va a ir achicando cada vez más. Entonces, ¿dónde encontramos los beneficios o dónde encontramos los incentivos para que la torta crezca? Así que esta cuestión es como, es el ABC. Entonces, cuando uno lee Schmidt-Hebel con los ejemplos y después sale Marcel diciendo que en realidad esa es una manera muy sui generis de hacer los cálculos, uno se pregunta y dice, ¿cómo un ministro de Hacienda como Marcel, a quien yo respeto mucho, pero honestamente en el diálogo falta información arriba de la mesa, porque cuando uno no entiende algo es porque o tienes un problema intelectual o te falta información. Ahora, en lo que refiere a los montos que quieren recaudar con esto, porque eran inicialmente, según el programa, era una locura. Eso ha cambiado también, ha cambiado la proyección de cuánto pueden recaudar en medio de un Chile además que se desploma, que se supone que va a haber recesión, ya estamos en una recesión, pero que se va a profundizar el próximo año. Y además fíjate que hay un estudio de la UDP, de la Universidad de Portales, que plantea que esta reforma tributaria va a provocar una caída del 3% del PIB tendencial. O sea, imagínate, respecto de cómo estamos hoy día, ¿qué posibilidad le ves tú? Porque tú dijiste va a haber mucho circulante, ya puede ser que al principio vivamos como un año 72, que era pura impresión, y aquí el circulante en vez de ser pura impresión venga de esta recaudación. Pero ¿qué posibilidad fuera del primer año, el segundo año, 2 años? ¿Cuánto, No es cuánto? insostenible. Eso es insostenible porque además esto es como vamos a terminar igual que Argentina, que cuando tú cambiáis en dólares, que es un billete, te pasan 1000 billetes argentinos y no, la plata no vale nada. Entonces, eh, yo siento que esta existencia o este efecto inmediato que se va a producir en tener más caja a nivel fiscal va a generar un incentivo perverso para financiar y financiar y financiar gastos que van a tener en algún momento que dejar de ser financiados porque no va a haber cómo, po. Si las empresas no, la caja no da. Yo de PIB tendencial y de cifras financieras entiendo relativamente poco. Mi especialidad va por el lado de los impuestos, pero desde el punto de vista de recaudación, lo que sí he visto en el informe financiero de los dos paquetes de indicaciones que se han presentado al proyecto original es que se están bajando las proyecciones de recaudación dadas estas indicaciones porque al hacerse las correcciones se han sincerado los números y efectivamente la recaudación se dice que va a ser menor de lo que originalmente estaba planteado, porque como el proyecto estaba presentado inicialmente, no es viable, ¿no? O sea, de alguna forma, lo que se presenta ahora a discusión en el Congreso ha tenido cambios relevantes respecto de la posición original. Y ahí Sí, hablábamos también en el tema de los arriendos y de FL2 y qué sé yo, ¿eso lo mantuvieron tal cual o también hicieron cambios? no, incluso se recrudeció porque en materia de impuestos de herencia se dijo que, para la gente que no sabe, los DFL2, cuando son heredables,
y se produce la sucesión por causa de muerte de una persona, los DFL2 que esa persona tenía no pagaban impuesto de herencia, ¿ok? Hasta un tope de 2. En algunos casos se permitía más porque tenían un origen anterior al año 2010 y cumplían una serie de características que se fueron protegiendo durante el tiempo. Pero en este proyecto, en el último paquete de indicaciones, se dice que solamente un DFL2 va a estar no afecto impuesto de herencia, independiente de cualquier otra consideración. Solo en algunos casos podría eventualmente estar 2 como máximo, pero viene recrudecido y cuando uno mira la prensa en relación con la política habitacional, en el déficit habitacional que hay en Chile hoy día y lo contrastas con estas medidas que tú dices, bueno, ¿y dónde está el incentivo aquí a la construcción, al financiamiento de viviendas para cumplir, ¿no es cierto?, con todo o para tratar de bajar en algo el déficit que tenemos y diagnóstico compartido por el ministro Montes, ministro de la Vivienda, que sabe perfectamente cuál es la situación real. No vienen incentivos a la construcción, a las empresas constructoras que se dedican a la construcción de viviendas sociales, se quitó el incentivo del DFL2, que en Chile históricamente en distintos niveles sociales la gente optaba muchas veces por financiarse su jubilación con la compra de pequeñas viviendas que tenían estas características que hacían que los arrendamientos no se pagaba impuesto por ello, tenías tasas de contribuciones a veces exentas, otras veces tenían rebajas importantes. Los créditos hipotecarios que financiaban la compra de estas viviendas no pagaban impuesto de timbre y estampilla, o sea, tenían hartos beneficios y mucha del ahorro que tenían estas familias estaban basados en estos DFL2. Yo no te estoy hablando de gente que tenía 5.000 DFL2 ni esos casos extremos que existieron en nuestro país y que eran válidos, eran legítimos porque la ley así lo estableció. Lo que pasa es que eh, era un poco vergonzoso, ¿no es cierto?, que un contribuyente tuviera a su haber, no sé, pues 500 de FL2, da un poco de pudor. No era ilegal, pero no se veía bien, ¿no es cierto? Pero no por la situación de unos pocos, se tiene que legislar y llegar a este extremo. Yo creo que haber tocado la fibra de inmobiliaria, quitando el beneficio, es una muy mala señal, sobre todo en un país como el nuestro, en que el déficit habitacional es tan grande. Y además que la crisis en el sector inmobiliario hoy día está, pero en un pic que no conocía, yo creo que desde, desde la crisis del 80. O sea, hay una caída, creo que para el próximo año de un 45%, una cosa así. Y ya están quebrando grandes empresas. Entonces, hay una, definitivamente uno podría pensar que, porque yo sí sé que Marcel sí sabe lo que está haciendo. Porque si yo, que no estudié economía y no soy una persona experta ni en derecho tributario ni nada, más o menos entiendo lo que se está explicando, no estoy diciendo en el detalle, y muchos de los telepensantes comparten no ser expertos en derecho tributario, por eso se agradece tanto que venga alguien a explicarnos como tú, pero si uno entiende más o menos, no puede ser que él no entienda. Entonces, eso para mí es imposible. Entonces, el objetivo de la reforma es pasarse 1 o 2 años recogiendo la mayor cantidad de plata posible, liquidez posible, porque saben que eso además no es sustentable. A ellos que les gusta tanto la Agenda 2030 con su objetivo de desarrollo sustentable, esto no es sustentable. Entonces, ahí es donde viene la pregunta política que habría que hacérsela a alguna persona que esté también con este bicho, la curiosidad, de ¿para qué? ¿Para qué pasarse 2 años o un año haciendo esta recogida que por lo demás inyectas esa liquidez directamente en el mercado en vez de haberse quedado en la forma de ahorro para la empresa, etcétera? Vas a generar una presión inflacionaria mayor todavía. Entonces, realmente es bastante dorate, quizás simplemente para cumplir con la promesa hecha de campaña de hacer una reforma de esta índole. Ahora, Bueno, es terrible, Vanessa, porque en el fondo, si tú piensas, el Estado como administrador de recursos es lo peor, el peor administrador que podemos tener. Entonces, si esas mismas platas
tú las pones a rentabilizar en el sector privado versus lo que puede rentabilizar el sector público, no tenemos dónde perdernos, po. Entonces va a haber una pérdida de riqueza gigante, no solamente porque le van a quitar a los ricos, sino que porque la rentabilidad que va a poder generar esas platas en el sector público, asumiendo que esto se va a quedar en burocracia y no en otras manos, eh, a mí me parece que es la peor decisión que podemos tomar, pero yo tengo fe que el Senado va a ser razonable al momento de la tramitación de este proyecto y el corazón del proyecto, para mi gusto, si bien el impuesto a los súper ricos es un impuesto duro, es un impuesto complejo, es un impuesto además que en todos los países de la OCDE cuesta más recaudar que lo que recauda. Yo no sé si eso lo vieron con Schmidt-Hebel, pero es un impuesto cuyo rendimiento es re malo y por eso los países lo han derogado. El corazón de esta reforma es el famoso 22%, el impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, desintegrado del impuesto personal de los socios. Ese realmente es el exocet al sistema en donde, como te explicaba, dentro del mes siguiente, de los 10 días primeros del mes siguiente, la empresa va a tener que pagarle a la tesorería el 22% de lo que se repartió en utilidades el mes anterior y eso va a significar una descapitalización enorme. Entonces, cuando la empresa no puede financiar los PPM y este tipo de pagos, recurre al sistema financiero. El sistema financiero tiene unos costos hoy día que son inalcanzables y eso multiplicado por N cantidad de meses, las empresas que no tienen muchas espaldas se van a ir literalmente de espaldas. Claro, y con eso vas a aumentar la desigualdad, porque evidentemente que vas a destruir toda la pyme y te van a quedar únicamente un par de grandes empresas que son las que son capaces de sobrevivir a este tipo de exigencias. Entonces, Lo que, lo que es sí hay una que hacer farsa lo de sí, que sea un proyecto para disminuir la desigualdad, eso es una farsa. Y por otra parte, si tú ves el presupuesto, llama la atención que se destine un monto significativo a la manutención de personas sin trabajo, pero no a promover la empresa, el emprendimiento, la iniciativa, etcétera. O sea, hay la hipótesis de Lomankin es que ellos quieren el modelo cubano. Mi estimado telepensante, queremos creer que no, ¿ya? Pero si uno observa lo que está diciendo Magdalena y el análisis que hace Lomankin de la distribución del presupuesto en esta materia, etcétera, es tal cual, o sea, o sea, por lo menos la dirección o el tufo es ese, digamos, no hay sí, lo porque que van a sí, desmantelar Vanessa, el sistema. lo importante aclarar aquí es que la desintegración de la que yo te hablo es para las grandes. Las empresas chicas se mantienen integradas, es decir, el impuesto que paga la empresa le sirve de crédito al dueño, pero sabemos todos que el sistema tributario, la recaudación viene dada por las grandes y no por las chicas. Entonces, las chicas, si bien son intensivas en dar trabajo, no son intensivas en pagar impuestos, ¿ya? Se dan vuelta, pero efectivamente la recaudación tributaria no viene por las pequeñas y medianas empresas. La contratación laboral sí. Y podemos más o menos entender cuál sería el rango que hace la división, porque hay medianas Claro, empresas que son bastante potentes, digamos, y sí. entonces, ujú, Para efectos tributarios, la norma dice que tú eres empresa grande cuando vendes más de 75.000 unidades de fomento al año, es decir, más o menos 2.200, 2.300 millones de pesos al año, que no es ujú, mucho, no. ¿ya? O eres empresa que tienes un cierto giro que te califica como grande independiente del monto de tus ventas, que son las inversiones. Si tú eres una empresa de lo que se denomina pasiva, es decir, no tienes chimenea, no produces tú nada, sino que vives de lo que otros producen, eso también eres considerado grande. No sé si con eso me Sí, explico. ahora, el punto es que si nosotros entendemos por grande ese rango, digamos, o a esa categoría, y le aplicamos esta reforma, o sea, porque si tú me dices, le vamos a aplicar la reforma COPEC, se la vamos a aplicar a, no sé,
Sí, UOPA. IPSA. El IPS, claro, exacto. Entonces tú dices, bueno, es tremendo, ok, pero yo sé que pueden subsistir, digamos. Pero ahí, pero con un registro de utilidades de 3 millones de dólares, 4 millones de dólares al año, Venta, venta. venta, de venta, eso vendría siendo bruto, ¿no? Eso serían Claro, utilidades brutas, ¿sí? no, no, no utilidades brutas, sino que venta, tu facturación, lo que tú vendes. Ya, ok, Independiente, pero lo que tú vendes es como que yo te diga a ti, solamente para entenderlo y profundizar en eso, es que yo te digo, yo te vendí este lápiz en 20 lucas, pero eso no es lo que yo gané. Porque no, po, son hasta tus que ventas. llegó, exacto, o sea, por eso es que yo digo, es como, entre comillas, hipotéticamente, desde el mundo de los que no nos vinculamos tanto como en estas materias, es como el bruto, ¿me entendéis? Porque ahí yo tengo que descontarle todo lo que me costó que llegara a la producción y que llegara a tus manos también. Entonces, más encima es de 2,5 millones, 3 millones de dólares bruto, por decirlo de alguna manera, de venta. Imagínate lo que es eso en el líquido, que No, con lo que se queda. en el margen, imagínate que más o menos la rentabilidad de empresas de ese tamaño no es más del 5 el 7%. Entonces es casi equivalente la venta a la cantidad de gastos que tienen, tienen un margen muy chiquitito. Entonces estamos hablando solo para efectos de facturación. La consideración de cómo consideras tú una empresa como grande o chica. Es nada más que basarte en cuáles fueron sus facturas del año, sin considerar cuáles fueron sus costos, cuáles fueron sus gastos para llegar a un resultado. La utilidad es absolutamente, es una variable aquí que no se toma en consideración para considerarte grande o chica. No sé si es así. Es bien desquiciado, ahora me estoy acordando, hace tiempo que no entraba en esa materia, es bien desquiciada la forma de distinguir grandes y pyme, porque la facturación, evidente, tú puedes estar años a pérdida incluso. ¿Mm? ¿Y cómo te van a decir que eres una gran empresa en términos de, bueno, si yo tengo una gran empresa, yo entiendo que no sé, soy Luxich, no tengo idea, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo te van a poner a ese rango cuando tú estás teniendo una tasa interna de retorno de 4 o 5% respecto a lo que invertiste o menos incluso, o estás ahí en la Claro. bicicleta? Incluso, y eso no considera pasivo, eso no considera deuda tampoco. No, nada, solo facturación. Se toma el root de de la empresa, cuáles fueron las facturas que emitió durante el año. Esas facturas te determinan un monto bruto, el cual no se considera el bruto, sino que el neto, es decir, sin considerar el IVA, en el caso que son empresas afectas a IVA. Y eso, si supera 75.000 UF, eres considerado grande. Entonces, no tiene nada que ver con tu TIR, ni con tu margen, ni con tu grado de endeudamiento, ni si eres una empresa que lleva ahí 5, 10, 15, 20 años a pérdida, porque además esto está todo internalizado en términos tributarios, Vanessa, porque financieramente tú puedes tener una empresa que tiene utilidades, pero que tributariamente tiene pérdida. Caso típico, el de las empresas mineras que como son fuertes en inversión inicial, hacen mucho gasto porque tienen que ocupar mucha maquinaria, tienen que hacer muchas obras, tienen muchos gastos de organización y puesta en marcha que te generan una pérdida tributaria gigante y que esa pérdida en el fondo se va acumulando hasta que la empresa empieza a vender. Y mientras tú estuviste en situación de pérdida tributaria, porque eras una empresa, y igual eras una empresa bueno, el caso de la minera no es muy buen ejemplo porque se supone que no tiene ventas hasta que no empieza, ¿no es cierto?, después de un montón de años a producir. Pero otro tipo de empresas que sí pueden tener facturación, si la facturación es superior a 75.000 UF y tiene una situación de pérdida tributaria, igual es considerada empresa grande. Bueno, me imagino que habrá algún tipo de análisis respecto de cuál es el tejido que hoy día existe en Chile en términos de esas empresas grandes y cuántas con esto les declaran la pena de muerte, digamos. ¿Sabemos No, y más o más, menos? mira, yo no sé, pero es más dramático aún porque cuando tú tomas, por ejemplo, la típica sociedad de inversiones de una empresa que es chica, ¿ya? La típica, no sé, po, una zapatería
en que los dueños tienen una empresa de zapatos, de venta de televisiones y otra empresa de, no sé, prestación de asesorías profesionales porque los dos socios son ingenieros. Y resulta que tienen arriba una dueña de las tres empresas productivas. Tú por el solo hecho de tener una empresa dueña arriba, le quitas el carácter de chica a todas las de abajo porque se contaminan. Entonces son todas consideradas grandes, a pesar de que la norma se cumpla de las 75.000 UF, pero existen normas de contaminación que se llama, o normas de relación, que te botan del sistema PYME, que entre paréntesis, en la reforma, ser una PYME no va a tener ningún beneficio, porque te ponen la misma tasa de primera categoría que la grande, 25%. Entonces uno viene en el paquete, en la indicación, se le hizo ver al ministro que no se había tomado en consideración ninguna norma de carácter de beneficio para la pyme, entonces se establecieron tasas de primera categoría inferiores, pero por un tiempo acotado. Entonces, eh, ser grande o ser chica, por lo menos en este proyecto de reforma tributaria, tiene bien pocas diferencias. O sea, la diferencia mayor sería lo del tema del 22%. Exactamente, tal cual, la desintegración, sí, O sea, los castigaron a todos, pero no desintegraron a la pyme. Eso sería. así es, tal cual, tal cual. Y me imagino que ellos tienen un diagnóstico súper, así como cuando tú ves las películas norteamericanas, los detectives que tienen unos mapas, así, ¿ah? Para encontrar al psicópata, entonces van poniendo los puntos con las rayas, y así. Me imagino que ellos tienen un diagnóstico muy bien hecho de que este tipo de política no va a destruir a nadie, sino que todos pueden cumplir y nadie se va a asfixiar ni nada, porque lo que tú me estás planteando, conociendo la realidad de Chile, en algún tiempo estuve muy metida estudiando el tema de la pyme y todo, y hace tiempo que no activo esa neurona, pero está mucho más en la línea de lo que tú estás diciendo. En el fondo, el funcionamiento de la pyme es un funcionamiento muy en bicicleta. Mucha pyme también, siendo ya más pequeña, incluso no consigue financiamiento, sino es a través eh, de fórmulas extra Mm. bancarias, como puedan ser factoring, Informal. claro, y ahí pagando, digamos, tasas de interés carísimas, producto de la máxima convencional. Entonces, la situación de la pyme en general siempre ha sido muy, muy frágil. Es como la clase media chilena, es como el que salió de la pobreza y está justo ahí, ahí tenemos un número de Sí, pyme importante que funciona de esa manera, que está a punto de caer siempre, que está al último suspiro. Y con esto la van a matar. piensa tú, sí, piensa tú además en la cantidad de empresas como las que tenemos nosotros por ejemplo, asesoría, en las que tú no tienes gastos prácticamente, más que la remuneración de la gente que trabaja, todo lo que ganas es prácticamente utilidad, no rebajas casi ningún gasto ni ningún costo, más que a lo mejor el arriendo de la oficina donde está ahí o el crédito hipotecario, el dividendo, y no pagas, y pagas algunas remuneraciones, pero no eres intensivo en activo fijo porque no es tu rubro. Eso es lo comido por lo servido, pues casi todo lo que vendes se va por lo menos un 25% en impuestos. Entonces también ahí hay poca consideración de las características de los negocios y eso es lo que uno echa de menos en un proyecto de reforma tributaria como esta. Estaría bueno de una vez que nos pongamos de acuerdo, como lo han hecho otros países, y realmente grabemos el mayor valor o el aumento de la riqueza cuando corresponde. Pero si seguimos con esto de que cada gobierno que entra manda su paquete de reforma tributaria y después entra otro y vuelta de nuevo, los últimos 8 años, Vanessa, llevamos 5 reformas tributarias y 5 reformas tributarias que han sido tsunamis cada una de ellas. O sea, no es broma lo que te digo, que en materia de impuestos ha sido demasiado el ensayo y el error y demasiado los pronósticos de buenas recaudaciones que finalmente no fueron tales. Entonces debería haber algún sistema para poder castigar estas conductas que finalmente llevan a que la economía cada vez, piensa tú que el último informe de la OCDE nos pone en la misma situación de Haití en materia de recaudación fiscal. Un país con el que nosotros nos estábamos absolutamente alejados y estábamos en el ranking súper arriba y hoy día vamos a ser uno de los pocos países que no va a crecer
uno de los pocos países que no tiene medidas de crecimiento y de mejor recaudación. Entonces, cuando están todos esos índices dando vuelta por ahí, uno dice, bueno, ¿y quién se hace cargo? Quién le pone ¿cómo se llama? Las el, astas al toro, porque esta el cuestión caso. es de una irresponsabilidad desde mi punto de vista, cuando sobre todo uno como asesor que va acompañando a las empresas y que tú partís, pucha, con empresas chicas que después se van abriendo a bolsa, que después se internacionalizan, eh, y que hoy día lo que están buscando es achicarse, ojalá dejar la mayor cantidad de recursos fuera del país, etcétera. Te parte el alma, porque no es que los asesores tributarios estén buscando siempre cómo pagar menos para fregarse al fisco, sino que los asesores tributarios lo que buscamos es que no se pague un peso de más, pero tampoco se pague un peso de menos. ¿Te fijáis? Entonces también estamos muy desprestigiados. Cuando uno lee el proyecto, además, la lectura completa da cuenta de una visión del contribuyente y de sus asesores como si nosotros fuéramos unos delincuentes. Y eso los derechos del contribuyente, que había sido un gran logro de la ley del presidente Piñera en su segundo periodo, viene una merma importante de los derechos que se habían conseguido y ahí está, no hay nadie que reclame. El defensor del contribuyente, funcionario que había sido designado, estuvo 6 meses en el cargo y renunció finalmente porque encontró que tenía una situación absolutamente decorativa, nadie lo consultaba, en circunstancias que es un actor súper relevante. Entonces, son cosas que yo no sé si Marcel será el responsable, pero, pero, pero aquí, y yo creo que yo te lo dije en la entrevista anterior, y si no es bueno que los telepensantes lo sepan, hay más de un 67% de las propuestas de la reforma tributaria de este proyecto que vienen del proyecto de reforma tributaria planteado por Jadwe. Nicolás Bome, que es su ideólogo, es el responsable de esta reforma tributaria. Y esto no lo digo yo, lo dice Tomás Flores. Él hizo el match y sacó esta estadística, más de un 67% de coincidencia. Es raro. Bueno, en ese caso, la hipótesis de Loman-King cobra mucha fuerza, que es que efectivamente lo que, porque si el asesor de Jadwe no quiere Nueva Zelanda, no está mirando Noruega, no está mirando los países escandinavos, está mirando Cuba. Eso lo tenemos clarísimo, está mirando Venezuela. Entonces, es que, a ver, es que es tan complejo porque efectivamente, si esto se llega a concretar, yo no sé qué posibilidades hay, cómo ves tú los apoyos en el Congreso o el rechazo a esto, pero si se llega, quizás es un voladero de luces y nadie lo va a apoyar, no sé. ¿Cómo ves tú la viabilidad de que salga adelante esta reforma? Bueno, mira, yo tengo esperanzas que esto sea como el resultado de la prueba y el rechazo. ¿Ah? Creo que en el Senado, si bien no tenemos mayoría, pero sí estamos bastante equilibrados las cuotas ahí de poder de cada uno de los sectores. Eh, en la medida que esto se explique bien, espero que haya sensatez y que finalmente se entienda que esta reforma es absolutamente inoportuna y inviable en la situación económica en la que estamos. Yo creo que lo que tenemos que tener es ojalá, unanimidad para bajar los impuestos, para que se reactive la actividad económica y una vez que logremos que el país salga del pantano en el que estamos, ¿no es cierto? Ahí hacer un gran pacto tributario y ponernos a conversar de cómo se puede recaudar más, pero yo te diría que poniendo los incentivos y los sistemas de fiscalización como lo está haciendo hoy día Frigolé, me parece que se puede obtener una muy buena recaudación sin echar mano a una nueva reforma tributaria. Claro, porque lo que pasa es que al final lo que siempre el socialismo olvida, porque ellos creen que la riqueza es una torta fija, que hay que repartirla. Ellos se olvidan de que es la riqueza el resultado de una serie de interacciones y de esfuerzos humanos que van generando, van produciéndola y que va creciendo en la medida en que tienes la libertad para hacerlo y se va achicando en la medida en que te asfixian con reformas como esta. Entonces, evidentemente que
la posibilidad de sostener en el tiempo esta reforma así, como se ve, y además 67% inventada por los comunistas, o sea, sería interesante saber cuál es el 33 eh, que queda neoliberal, no sé de qué corte será. ¿Ah? Sería, ¿por qué? Porque ese 67% en el fondo lo que te muestra es que vamos camino de una manera distinta, con otros nombres, etcétera, pero al desmantelamiento del aparato productivo, porque es imposible que se sostenga una parte importante entre la más chica, la empresa más chica, y la más grande, necesariamente va a desaparecer del mapa. Imagínate sin empresa, ¿qué es que ocurre en un país? No hay trabajo. Y si no hay trabajo, ¿quién da el trabajo? El Estado. Y si el Estado es el que da el trabajo, ¿qué significa eso? Que si tú no haces o piensas lo que yo te digo, yo no te doy pega. Y estamos en la tiranía más espantosa y en la esclavitud más terrible. ¿Ah? No, no vamos a usar grilletes, pero los grilletes van a ser invisibles. Entonces, yo francamente espero que la sensatez y la racionalidad se impongan y que tengamos la suficiente fuerza en los senadores que entienden de esto para, ojalá, poner mociones parlamentarias que mejoren lo que hoy día se está tratando de pasar como reforma tributaria. Y si no, la rebelión de Atlas, no. Así de simple. Obvio, y nosotros tenemos que ir ahí con el diario randiano y decirle a los empresarios que tienen que hacer, listo, la huelga, la rebelión de Atlas es de Ayn Rand, y Ayn Rand dice, los empresarios tienen que decirle al Estado cuando toma este tipo de decisiones, no le pago un peso más, llévenos presos a todos llévenos presos, ni un solo peso más y salimos a las calles, listo, se acabó. No, no, no hay de otra, porque yo también me pregunto, ¿cómo has visto tú el rol de las empresas bueno, porque PYME está incorporada igual en todos los otros castigos y la gran empresa? ¿Cuál ha sido la reacción de ellos frente a esta propuesta? ¿Cómo lo evalúas tú? Yo creo que, mira, los gremios, por lo menos lo que yo conozco, yo formo parte de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio. Ricardo Mewe ha sido súper valiente. Él ha mandado muchas cartas al diario. He visto también a la María Teresa Vial de la Cámara de Comercio de Santiago también súper valiente. Eh, pero de parte de los empresarios, los he visto, eh, no sé, yo creo que hay una parte como de táctica o de permanecer un poco en silencio mientras esto se está fraguando y después en el Congreso la cosa irá a tomar otra. Yo no los podría acusar hoy día de inacción, que todo lo contrario, me consta que hay grupos de trabajo importantes que están haciendo las minutas y los lobbies que se fueron necesarios para las indicaciones que se entregaron, que yo ya te comenté. Creo que las balas de plata se tienen que guardar para las verdaderas batallas que van a ser en el Congreso y espero que eso así ocurra y que cada una de las bancadas con sus asesores logren convencer y ser fuertes en las posiciones. Porque como te digo, Vanessa, si el proyecto se aprobara tal como está, yo creo que esta cuestión habrá un par de años que recaudará. Piensa tú que Schmidt-Hebel hacía un ejercicio en que había un empresario que era minero, que pagaba 43% de global complementario, que sería la tasa nueva del global. A eso le sumamos el 22% de la tasa de primera categoría de retención, que no puede usar el empresario. Después el 27% de impuesto de primera categoría que paga la empresa, más el royalty. Llegaba a un 84, creo. Tú comprenderás que una tasa de. ¿Quién va a querer poner 100 para sacar 16, Claro. 14? No Y sé, con todo pues el es como esfuerzo y el trabajo que eso significa, el y ahí no, riesgo. y ahí no estamos integrando los problemas producto de la legislación laboral. No, bueno, ese ya, ese. Y Esa es la súmale cueca a en eso la pelota. reforma de pensiones, Claro, el mayor costo que van a tener las empresas para financiar la reforma de pensiones. No, ahí ya es la cueca en pelota nomás. sí.
Absolutamente. Bueno, a mí me encantaría dejar invitado a quien le interesen estos temas de los telepensantes. A mí me encantaría tener acceso a saber cuáles son, se calcula, cuál sería, si es que miramos el mapa de las grandes empresas, cuáles serían las que mueren definitivamente si esto se aprueba así como está en menos de un año. Porque yo creo que ellos tienen que saber. Ahora, yo me acuerdo la época en que yo fui a conversar con los gremios, no tenían muy bien mapeado su propia gente. Quizás ya tienen esa información, pero es súper interesante porque uno puede levantar desde este tipo de medios esa información y darla a conocer. Y decir, oye, si se aprueba la reforma tributaria de todas estas empresas, ya tenemos un porcentaje X, no pasa el primer año. El porcentaje, y eso ceteris paribus, manteniendo todas las otras condiciones tal cual como están hoy, cosa que no va a pasar porque vamos a estar en recesión. Entonces, se viene muy difícil. Magda, hemos Bueno, cumplido el sí. tiempo. Yo te agradezco enormemente esta conversación porque es de los temas más difíciles de aterrizar, de poder transmitir, los más técnicos, los más complejos y sin embargo hay tanto en juego. En este caso ya sabemos que el aparato productivo completo. Yo pido perdón por el lenguaje tan coloquial, pero es que si no, esta materia después a nadie le interesa revisar ni un minuto del programa porque cuando uno habla en difícil es poca la gente que se interesa, pues. Entonces por eso tratamos siempre de bajar a un nivel un poquito más de lenguaje coloquial, así que mi, No, y además mi, piedad por mí, si yo también podría, o sea, uno puede filosofar a niveles también muy altos, pero no llegas a nadie. Si la gracia, el médico para explicarte lo que tienes, tiene que también hacer su diagnóstico en el lenguaje que uno puede entender. sí, Así que eso pero, es pero parte, pido, hago siempre el disclosure porque a veces me dicen que yo soy muy naif para expresarme. es parte del profesionalismo saber hacer esa distinción, de hablar con los técnicos que se manejan en los niveles de profesionalismo que corresponden a quien lleva una larga trayectoria y también poderle explicar al ciudadano a pie, como en este caso vengo siendo yo, respecto al tema tributario. Magdalena, muchas gracias por haber estado en Esfera Pública. Un abrazo. Gracias, Vanessa, que estés muy bien. Tú Gracias a también. todos los pensantes. Seguimos conversando. Chao. Te tomo, chao.